San Juan capítulo 15, versículo 10 y versículo 12. Dice el versículo 10: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 12: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amén. Repita conmigo: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Sabe? La palabra del Señor dice aquí, Jesús está hablándolo directamente y está diciendo que el que guarda los mandamientos de Jesús, permanece en él el amor de Dios. Si guardareis mis mandamientos, esto significa que permanecemos en su amor. Nosotros decimos amar a Dios, y yo lo creo. ¿Cuántos aman a Dios? Yo amo a Dios. Y siempre estoy recordando lo que Dios ha hecho en mi vida, de dónde me sacó, por dónde me ha estado llevando todos estos años, todas las cosas buenas que ha hecho por mí, sus misericordias, su amor, su bondad. Pero decimos amar a Dios, pero la realidad es que somos en algunas ocasiones rebeldes a sus mandamientos. ¿Usted cree que usted ha sido rebelde a los mandamientos de Dios? Pero amamos a Dios, ¿verdad? ¿Y qué decía Jesús? Si guardan mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Cuántos tenemos a Jesús en nuestro corazón en esta mañana? Si Jesús está en nuestro corazón, entonces deberíamos guardar ¿qué? Y nos gusta que Dios nos sane. Nos gusta que Dios nos bendiga. Nos gusta que Dios nos provea. Nos gusta que Dios nos abra puertas para todas las cosas que nosotros tenemos para hacer o queremos hacer. ¿Cierto que es verdad? Y es Dios justo en su santidad en hacernos juicios en momentos de nuestras vidas terrenales. ¿Qué creen ustedes? Amamos a Dios, Dios nos ama. Queremos que Dios nos provea, nos bendiga, nos dé todo lo que necesitemos y aún más. Pero cuando viene Dios y su santidad se acerca a nuestras vidas, entonces rápidamente la santidad de Dios, ¿qué exige? Justicia. ¿Cómo tiene que estar entonces mi vida cuando la santidad de Dios se acerca a mí? Pura, limpia, preparada, santificada. Pero la santidad de Dios exige justicia. Entonces, cuando esa santidad de Dios se acerca a nosotros, entonces esa misma naturaleza de Él hace que vengan pruebas a nuestras vidas. Pero nos gusta la prosperidad, pero no las pruebas. Nos gusta la bendición de Dios, pero no el sacrificio. Nos gusta que Dios abra puertas a nuestras vidas, pero no nos gusta que Él tenga que cerrar puertas en muchas ocasiones. Y sabe,
Aceptamos y reconocemos a Dios y su soberanía cuando nos prueba su fe en nuestras vidas. Seamos sinceros. ¿Nos gusta? Porque la palabra del Señor dice, gozaos en las que, en vuestras tribulaciones. El sentirse en pruebas y aflicciones. La verdad es que usted se goza cuando ven esas dificultades. Porque yo conozco una familia aquí que tiene ya 4 enfermos, prácticamente 2 hospitalizados. Y solo hay una persona que me llama la atención de esa familia. Y se llama Iliana, la cuñada mía, la hermana de Nubia. ¿Sabe? Usted nunca ve a esa mujer quejándose, lamentándose, preocupándose, y siempre está ahí cuidando a esas 4 personas. Trasnocha ahorita en el hospital, va, se queda. ¿Te tienes que ir para el hospital? Ah, listo, yo me voy, tranquila. Y es un ejemplo para mi vida esa clase de persona, esa personalidad, ese corazón de esa mujer. No tiene empleo, no tiene pensión, no tiene trabajo, no tiene un esposo, no hay quien le supla, pero ella siempre está ahí para atenderlos, a los que están enfermos. Yo no sé si a usted le pasa eso, si usted es así, si llegan esas dificultades o empieza y se enferma uno en su casa y su dice, ay, ahora qué pereza, está enfermo, ahora tengo que cuidar. Tal vez Dios nos está hablando por medio de ese enfermo. Tal vez es un trato de Dios con mi vida propia, que dice que amo a Dios. Y hay 3 leyes por las que hemos estado caminando cuando conocimos a Dios. Esas 3 leyes son la ley mosaica, la ley de Moisés, la Torá, todo el Antiguo Testamento. Hay otra ley, la ley levítica. Y la ley levítica es la ley de los sacerdotes. La ley que Dios colocó a todos aquellos que le querían servir, que querían ser parte del tabernáculo. Y hay otra ley que Dios colocó en el santo monte, en el monte allí en el monte, en el desierto, en el monte del Sinaí. ¿Cuál fue? La ley de Dios, o sea, la ley de los 10 mandamientos, a los cuales la gente, cuando escuchaban la voz de Dios, ¿qué hacían? Decían, no nos hable Dios, háblanos tú, Moisés, y haremos todo lo que tú nos digas. Pero Moisés, ¿qué decía? No tengan miedo de la voz de Dios, escuchen sus mandamientos, porque sus mandamientos no son gravosos, sino al contrario, para nuestras vidas son buenos. Y en el Nuevo Testamento, también en Romanos capítulo 8, versículo 1, Romanos capítulo 8, versículo 1, habla también de otra ley que está escrita en la palabra, de otro mandamiento. Porque Jesús decía, si me amáis, ¿guardad qué? Repita conmigo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús también lo expresó. ¿Y sabe qué dice Romanos 8:1? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado
y de la muerte. Hay otra ley ahí. ¿Cuál? La ley del Espíritu. ¿Sabe usted cuál es la ley del Espíritu? Porque para caminar en la ley, caminar en el Espíritu, como dice, entonces para los que andan en el Espíritu no hay ¿qué? Condenación. ¿Cierto? Los que andan en la ley del Espíritu no hay condenación. Pero para caminar en la ley del Espíritu, donde no hay condenación, podemos saber por lo menos cuál es la ley del Espíritu. O sea, ¿la ley es mala, hermanos? ¿Estoy bajo la ley o bajo la gracia? Entonces, como soy bajo la gracia, entonces no cumplo la ley. Si Cristo la cumplió, entonces yo no tengo que cumplirla. Entonces, cuando leemos la palabra, cuando somos hacedores de la palabra, estamos guardando la ley. Así que la ley no es mala. La ley me enseña a caminar el camino correcto. Entonces, si eso es tan importante, ¿por qué entonces Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos? ¿Qué trae el guardar los mandamientos de Dios según lo que dijo Jesús? Porque si guardamos los mandamientos, o sea, la ley, entonces permanecemos ¿en qué? En su amor. En su amor. Pero un pueblo llamado Israel. Y ese pueblo, Israel, al cual, ¿de dónde sacó el nombre Dios de Israel? ¿A quién le cambió el nombre? A Jacob, que era hermano de quién? De Esaú. Entonces, Dios tiene un pueblo especial al cual Él amó. Y lo colocamos acá para entender precisamente desde la antigüedad cómo aplicarlo a nuestras vidas en la iglesia hoy. Por eso esta enseñanza la he titulado El amor que honra. El amor que honra. Y ese pueblo de Israel, que era el pueblo de Jacob, el pueblo amado por Dios, por el cual Dios decidió darse a conocer al mundo, fue un pueblo duro de cerviz. ¿Cierto? Lo hemos leído desde el Antiguo Testamento, desde Moisés, un pueblo duro de cerviz. Sin embargo, ellos, y solo ellos, vieron los milagros en Egipto. Vieron todas las señales que Dios hizo. ¿Cuál creen ustedes que fue la mayor señal cuando salieron de Egipto? Abrir el mar. Y fuera de eso, no solamente abrirlo, sino que pasar por ese mar en seco. Y mientras el ejército venía a atacarlos para matarlos y destruirlos, porque como que el faraón cayó en cuenta al último momento, ¿qué hizo Dios mientras ellos pasaban el mar? Un torbellino de fuego hacía una distinción entre los hijos de Dios, el pueblo de Israel en Egipto, y el pueblo de Egipto, el ejército de Egipto. Y dice que mientras ellos estaban en tinieblas, el pueblo de Israel tenía ¿qué? Luz. Y no podía el ejército de Israel de Egipto atacar al pueblo de Israel porque no encontraban el camino. Dios los guardaba por delante y los guardaba por detrás. En la retaguardia también estaba Dios. Y a pesar de eso, de que vieron todos estos milagros en Egipto y pudieron ver y aún entrar en la tierra prometida, recibieron también las promesas de la herencia de la tierra que Dios les había dicho, la tierra de Palestina, donde los produjo.
tenían el privilegio de tener también en todo ese tiempo profetas que Dios colocaba para que les hablase a ellos y los dirigiese en su vida cotidiana, en su vida sacerdotal y en su vida civil. Y a pesar de todo lo que harían, de cómo se portarían, porque cómo se portaron 40 años en el desierto, mal, ¿verdad? Mal. ¿Y qué hicieron apenas Moisés se fue al monte Sinaí? Lo primero que hicieron fue un becerro de oro para aparentemente adorar a Dios, pero realmente en su corazón lo que querían era fornicar, adulterar, beber, tomar, emborracharse, porque era lo que hacían en Egipto. Y ese pueblo, a pesar de todas estas cosas, Dios, ¿qué sentía por ellos? Amor. Y lo escogió y decidió escoger a ese pueblo como su esposa, dice la palabra. Porque él en muchas ocasiones dijo, yo he sido un esposo para vosotros. Y aunque ellos se prostituyeron, ese pueblo de Israel, aunque fornicaron y adulteraron contra Dios, Dios seguía siendo ¿qué? Fiel con ellos. Siempre fue fiel. ¿Por qué? Por amor. Dios los amó. Y a pesar de tanta desobediencia, rebeliones, idolatrías, Dios mantuvo fiel su promesa a ellos, porque los amó. Vaya por favor a Segunda de Reyes, capítulo 24, segundo libro de Reyes, y miremos lo que pasó con este pueblo. Segundo libro de Reyes, capítulo 24, estoy leyendo la Reina Valera. Segundo de Reyes, capítulo 24, versículo 1 al 4. Y dice la palabra que en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Joacim vino a ser su siervo por 3 años. Joacim era el rey de Israel. Pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos, los profetas. Y ciertamente vino esto en contra de Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Y asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonarlos. ¿Quién mandó a estos ejércitos para atacar a Judá? Que estaban en dos, Judá e Israel, pero generalicemos acá para poder entender. ¿Quién mandó estos ejércitos a destruir a Israel? Dios. El Dios que los amaba. Pero ¿cómo así? Que si Dios los ama, le va a mandar ejércitos para que los pueda destruir. Voy a contarles algo. En el año 607 antes de Cristo, Israel había dejado al Dios de Israel y habían hecho lo malo delante de Dios. El Dios que los sacó de Egipto, el Dios que los pasó por el desierto, el Dios que los llevó a la tierra prometida, el Dios que le dio tierra donde fluía ¿qué? Leche y miel, el Dios
que los había guardado contra todos sus enemigos, el Dios que los había bendecido, prosperado, y el Dios que les dio esta tierra para vivir, y donde ellos llegaban, prosperaban en todo lo que hacían como tal. Ese pueblo se había rebelado contra Dios. Habían caído en rebeliones, en idolatrías, y hicieron todo lo malo delante de Dios. Y aunque Dios les mandaba profetas y les decía la ley, cómo tenían que hacer las cosas para Dios, este pueblo, por un tiempo, hacían las cosas, pero como por temor o por miedo o por recibir la bendición. Pero pasado un tiempo, se olvidaban de Dios y empezaban a hacer nuevamente lo malo delante de Dios. Así que vino el imperio babilónico y Dios usó a Babilonia para ejercer sus juicios contra Israel por su idolatría, por su rebelión y por sus pecados contra él. Y entonces fue el rey Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor del imperio babilónico, el cual destruyó Jerusalén, el templo, la ciudad, y matando miles de personas y tomando a miles de ellos cautivos y llevándolos a Babilonia. Y ese fue un período de 70 años de cautividad, los cuales habían sido ya desde antes profetizados por los profetas de Dios de lo que pasaría con ellos si no se volvieran a Él. Ya todo estaba avisado. Y en el año 539 antes de Cristo, porque como son de allá para acá, o sea, van en disminución. Entonces, en el año 539 cae el imperio babilónico que tenía Nabucodonosor I y Nabucodonosor II, y lo sucede el imperio persa. Y este imperio persa lo dirigía el rey Ciro, el cual con Jerusalén, aún en el exilio, da la orden para que ellos regresen a su tierra. Vaya a Esdras capítulo 1, versículo 1 al 4. Ellos llevaban ya 70 años de cautiverio en Babilonia. Y aún en Babilonia, Dios le mandó profetas. Le mandó a Daniel, a Zacarías, a Ageo, a Joel, a Malaquías, para que Dios les hablase a su pueblo y les diese esos mandamientos y les recordase la ley. Y ellos están cautivos en Babilonia. Y entonces Dios lo que hace es que dice en el versículo 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdele los hombres de su lugar con plata, con oro, con bienes, con ganados, además de ofrendas voluntarias. ¿Para qué? Para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Así como Dios los desterró de su tierra, ahora el mismo Dios está usando al Ciro, rey de Persia,
para que regresen ¿a dónde? A su tierra. ¿Para qué los llevó Dios entonces a Nabucodonosor? ¿Para qué los llevó a Babilonia? ¿Para qué los llevó, entre comillas, nuevamente a Egipto? Para que ellos se convirtiesen, ¿verdad? Para que ellos se arrepintiesen, para que pudieran entender por qué estaban sufriendo allá en Babilonia tantos años, una generación completa. Y sabe, sirvió, funcionó, porque los levitas y los sacerdotes a los cuales Dios despertó su espíritu vinieron y empezaron ¿a qué? A construir, a reedificar el altar de Dios, a hacer nuevamente las ofrendas y holocaustos a Dios por el pecado. Y Esdras estaba al frente de esta reconstrucción del altar. Y años después vino Nehemías y reconstruyó también ¿qué? Todo lo que era la ciudad, las puertas de la ciudad. Y el pueblo volvió, ¿y qué hizo? Y adoraron a Dios y exaltaron a Dios. Dice la palabra que ellos empezaron nuevamente a adorar a Dios. Y por eso allí aún estaban Daniel, Zacarías, Joel, Zorobabel, Josúa, Jeremías, Ezequiel, hombres que les llevaban la palabra y les profetizaban las cosas de Dios, les recordaban las promesas, pero también lo que había de venir. Y el pueblo dice en Esdras que el pueblo se levantaba temprano desde las 5 de la mañana e iban allá a la plaza de Bolívar, allí en el sitio llamado el centro pues de la ciudad como tal para ese tiempo, y allí entonces se abrían los libros de la ley y se compartía la palabra desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y dice que el pueblo todo iba y se congregaba y cantaban de alegría, de gozo, de felicidad, y también venían al arrepentimiento porque el pueblo reconocía que todo eso que había pasado era precisamente porque sus padres habían abandonado el camino de Dios. Y ahora había júbilo y había felicidad y había alegría, y todos empezaban a glorificar a Dios. Parecen los cultos de hoy, de 1 hora, y la gente ya como está, cansada. Hasta usted puede estar ahí a punto de dormirse. ¡Qué pereza! Pero sabe, esta gente madrugaba y todo el día escuchaban la ley de Jehová, y sus hijos allí con ellos, escuchando el mensaje que Dios les había dado aún desde Moisés. Pero no pasaron 100 años, 100 años, desde que habían salido de Babilonia, 100 años, y el pueblo de Israel ya había dejado de adorar a Dios. Volvieron a abandonar a Dios. Entonces Dios mandó al último de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el último? A ver. El último del Antiguo Testamento. Mandó entonces a Malaquías. El último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. Y en el capítulo 1 de Malaquías, leamos Malaquías capítulo 1. En el versículo 1 al 3, después de que el pueblo había abandonado a Dios, dejado a Dios, iban allá al templo. Claro, estaba el templo de Jerusalén, todo había sido reconstruido.
¿Los levitas estaban allí? Claro que sí, los sacerdotes servían en el templo. ¿Hacían el sábado? Sí, claro, apartaban el sábado para el Señor. ¿Cumplían con las fiestas judías? Sí, cumplían con las fiestas judías. Pero miren lo que pasó en Malaquías capítulo 1, versículo 1 al 3. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel, ¿por medio de quién? Entonces mire lo que Dios le dice a su pueblo. Yo os he amado. ¿Cómo dice ahí en la Nueva Traducción Viviente? Yo siempre los he amado. Aquí dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? O sea, el pueblo le preguntaba a Dios, ¿tú dices que nos has amado? ¿En qué nos amaste? Dice el pueblo. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Y dice el versículo 3, y a Esaú, ¿qué? Aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Ponga mucha atención. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente para que quede aquí grabado. Allí en Malaquías. Ustedes tienen allí la de la Nueva Traducción Viviente, ¿cierto? Malaquías, en el capítulo 1. Y dice, versículo 2, yo siempre los he amado, dice el Señor. Sin embargo, ustedes replican, ¿de veras? ¿Cómo nos has amado? Entonces el Señor contesta, yo les he demostrado mi amor de la siguiente manera. Amé a su antepasado Jacob, pero rechacé a su hermano Esaú y devasté su zona montañosa. Convertí la herencia de Esaú en un desierto para chacales. Los descendientes de Esaú en Edom podrán decir, hemos sido destrozados, pero reconstruiremos las ruinas. No obstante, el Señor de los ejércitos celestiales responde, puede ser que intenten reconstruirlas, pero yo las derribaré nuevamente. Su país será conocido como tierra de perversidad y su pueblo será llamado el pueblo con quien el Señor está para siempre enojado. Y cuando vean la destrucción con sus propios ojos dirán, verdaderamente la grandeza del Señor se extiende más allá de las fronteras de Israel. Dios entonces lo que hace es colocar dos claros ejemplos. Y está mostrando que Dios a Jacob, ¿qué hizo? Lo amó. Y a Esaú lo aborreció. ¿Por qué Dios aborreció a Esaú? Porque Esaú decidió volverse a los dioses de los amoabitas, de todo lo que era de Egipto, y él no buscó ni quiso hacer ni adorar a Dios. Pero Jacob, ¿qué hizo? Lo adoró, siempre lo buscó, y toda la nación de Israel, la cual es Jacob, trajo 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Y Dios colocó esto precisamente en el pueblo, diciéndole, para que ellos pudieran ver lo que pasa cuando nosotros desagradamos a Dios. En otras palabras, Esaú, ¿quién lo sostuvo? ¿Quién vivió a su lado? ¿Quién lo trajo a la vida? ¿Quién lo guardó? ¿Quién lo protegió hasta que fue su nombre? Jacob. Perdón, su padre. ¿Cuál era su padre? Isaac. Isaac le amó igualmente, pero era la provisión de Dios para él. Sin embargo, Esaú decidió no seguir a Dios.
Jacob, sí. Y dice que Dios amó a Jacob. Y de ahí vino toda esta descendencia, como les decía. Pero aquí está diciendo que en esto ya habían pasado 100 años desde que el pueblo había salido de Babilonia. Y dice que el pueblo dejó de amar a Dios. Y por eso dice el versículo 2, yo siempre los he amado, dice el Señor. Sin embargo, ustedes replican, ¿de veras? ¿Cómo nos has amado? El entusiasmo por edificar o reedificar la ciudad y el templo y adorar a Dios, cuando comenzaron con Esdras y Nehemías hace 100 años atrás, ya no era el mismo. Ya no tenían la misma motivación. El anhelo de restaurar el templo y el culto a Dios y el celo por la palabra de Dios ya comenzaba a desvanecerse. Y empezaron el pueblo de Israel a cuestionar a Dios, la providencia de Dios. Su fe se fue degenerando. Empezó el pueblo a entrar en apatía y en cinismo espiritual. Se llenaron de incredulidad y de apatía. ¿Sabe qué es apatía? Apatía es no tener ya interés, ya desinteresados y falta de estar motivados de escuchar la voz de Dios. Eso es lo que Lorena estaba compartiendo ahora. ¿Sabe? A esta iglesia aún vienen muchos y no están. ¿Sabe cómo está la iglesia de Cristo allá afuera? Peor. No hay gente en las iglesias. El presidente de la asociación de pastores me decía, Pastor Diego, ¿qué hacemos? ¿Y de qué? La gente no quiere ir a las iglesias. La gente no quiere adorar a Dios. El tiempo de la pandemia, en vez de hacernos bien, como que nos hizo mal. Porque Dios nos apartó para santificarnos, pero la iglesia no ha entendido que era para que volvieran para adorar a Dios y hacer las cosas a la manera de Dios. Pero la iglesia no ha entendido. Sigue apática, está desmotivada, porque quieren ver los milagros, quieren ver la prosperidad, quieren ver las sanidades, porque eso era lo que los motivaba antes de la pandemia. Ya no hay anhelo de escuchar la palabra de Dios. Y los hombres, gloria a Dios por los que están acá, apáticos, desinteresados, desmotivados, no quieren oír la voz de Dios. Quieren oír la voz de su mujer, de sus hijos, de sus trabajos. Entonces, eso que usted siente esta mañana, ese vacío que está sintiendo, esa cosa que le está hablando, es lo que Dios está sintiendo por la iglesia. Pero Dios le dijo a Israel, yo os he amado. Pero tal vez muchos de la iglesia dirán hoy en día, ¿y en qué nos has amado? Acá no tengo que trabajar, no tengo que planchar, no tengo que comer, no tengo que hacer. ¿En qué nos has amado? ¿A alguno le ha faltado alimento en todo ese tiempo? Vestido, vivienda. ¿Sabe? A veces pasamos tan desapercibidas las cosas. Millones en el mundo y miles en Colombia murieron de COVID. Y usted está acá. En este momento,
Hablemos de la ciudad de nosotros. En ese momento hay una enfermedad que se está dando muy fuerte y está dando neumonía. Se presume que es por las vacunas o por el medio ambiente, no se sabe, pero hay una neumonía impresionante, una gripa muy fuerte que está dando, ya no es el COVID, es una gripe muy fuerte que está afectando y está dando neumonía. Creo que a Jacobo le pasó, eso fue lo que le pasó. Y usted está acá. Tal vez nuestro corazón se ha vuelto también apático, duro, porque siempre es deme más, deme más, deme más, pero nos olvidamos de lo que nos ha dado y cómo nos ha estado llevando. Ese pueblo de Israel empezó a tener apatía y cinismo espiritual, se llenaron de incredulidad, empezaron a hacer ofrendas a causa de esto indebidas, rituales impuros que eran afrentas contra Dios. Y en el versículo 2, cuando Dios dice que los ha amado, dice que Él se los ha demostrado, que los sacó de Egipto, de Babilonia, y usó al mismo rey Ciro, rey de Persia, y hizo hacer decreto, porque ni siquiera salía de parte de los mismos de Israel, sino que fue Dios que colocó a un persa y despertó su espíritu para ir a adorarle y a reconocerle que era el Dios de la tierra. Y en el versículo 2 dice que el pueblo les dijo: ¿en qué nos amaste? En otras palabras, nosotros no creemos que tú nos has amado realmente. Israel, el pueblo amado por Dios, se había vuelto a la idolatría, a la rebeldía, al pecado contra Dios. Se olvidaron de la historia de su pueblo y de cómo Dios siempre les había bendecido y protegido. Y cuando empezaron a tener nuevamente propiedades, cuando empezaron a tener nuevamente trabajo, cuando empezaron nuevamente a tener su estilo de vida de mejor calidad, de mejor vida, entonces su amor por Dios declinó y cuestionaban si realmente era Dios quien les había dado esas cosas. Versículo 3. Dice en el versículo 3: pero rechacé a su hermano Esaú y devasté su zona montañosa. Dios le recuerda cómo, aunque Jacob era hermano de Esaú, Dios aborreció a Esaú a causa de la idolatría, del paganismo y de la rebelión. Le estaba mostrando lo que pasaría si ellos se volvieran así como Esaú. ¿Le interesó el pueblo? No, porque estaban interesados en conseguir más bien ¿qué? Bienes, cosas, tener una vida ¿qué? Más abundante, más buena. Entonces se dedicaron al trabajo, se dedicaron a conseguir dinero, se dedicaron a construir sus casas. Y lo que hacían, prácticamente ellos decían: esto lo hacemos y lo hemos conseguido por mis capacidades, por mis fuerzas. Es que yo sí he hecho, es que yo sí he trabajado. ¿Y qué es lo primero que le decimos a nuestros hijos cuando están así como haciendo nada en la casa? ¿Recuerdan? Cuando usted se enoja con sus hijos, cuando ya están grandecitos, cuando ya están creciditos, ¿qué le decimos sobre todo a los hombres? A las mujeres también: vaya, póngase a ¿qué? A trabajar. Vaya, trabaje. Vaya y consígase ¿qué? Sus cosas. Vaya y busque su propio apartamento. Vaya y trabaje duro para que así pueda vivir ¿qué? Bien.
¿Quién los está mandando a trabajar antes de buscar a Dios? Nosotros. Nosotros mismos somos los que les estamos diciendo a ellos eso. ¿Qué deberíamos de hacer primero entonces? ¿Qué era lo primero que tenía que haber hecho el pueblo de Israel entonces? A sus hijos, ¿qué tenía que haberles dicho? Reconozcan a Dios en sus caminos. Entiendan que de Él viene ¿qué? El esfuerzo, el trabajo, la prosperidad, la bendición, la sanidad. Todo proviene de Dios. Pero nosotros aún como iglesia fallamos en eso. Porque queremos ver a nuestros hijos como bendecidos, prosperados, sanos, fuertes, valientes. Pero nunca les hemos dicho, busca a Dios y Él te prosperará. Como dice tercera de Juan, amados, yo quiero que sean ¿qué? Prosperados, así en todo, así como prospera tu alma. Entonces, ¿qué es lo que primero tendríamos que hacer como iglesia? Decirle a nuestros hijos que prosperen ¿en dónde? En el alma. Y es lo que le está pasando a la iglesia. Somos los culpables, no es Dios. Somos nosotros mismos. Porque le estamos diciendo a nuestros hijos, estudie, vuélvase un profesional, trabaje, consígase una buena esposa, un buen esposo, tenga sus hijos y sea feliz. Eso es lo que le decimos. ¿Y dónde queda Dios? Ahí en la mitad, ahí entre eso. No, ese es nuestro error, iglesia. Entonces los hijos honran a sus padres. ¿Los empleados honran a sus jefes? Sí. Porque ¿qué le hemos enseñado? ¿Cómo hemos enseñado a nuestros hijos que honren a sus padres? ¿Qué es honrar? ¿Qué es? ¿Cómo es esto entonces? Voy a adelantarme un poquito para que me rinda. Y vaya a Malaquías capítulo 1, versículo 6 al 8. Mire lo que sigue Dios hablando por el profeta Malaquías al pueblo de Israel. Versículo 6 dice, el Señor de los ejércitos celestiales dice, ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los sacerdotes. En la Reina Valera dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy yo señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan que inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es que despreciable. La voy a leer en la traducción viviente. El Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes, un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde está el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Entonces preguntan, ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? Lo contaminaron al decir que el altar del Señor no merece ¿qué? Respeto. Cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿acaso no está mal? ¿Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? Intenten dar este tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone, dice el Señor Jehová, Dios de los ejércitos celestiales. Adelante,
supliquen a Dios que sea misericordioso con ustedes. Pero cuando llevan esa clase de ofrendas a Él, ¿por qué debería tratarlos bien?, pregunta el Señor de los ejércitos celestiales. Muy enredado, muy complicado. El Hijo honra al Padre, dice el versículo 6, y el siervo a su Señor. ¿Los hijos honran a sus padres? Sí, sí los honran. Sí. Su hijo no la honra a usted, hermana. ¿Su hijo la honra a usted o no? La honra, ¿cierto? ¿Qué es honrar entonces? Bueno, la palabra honrar, su significado bíblico, se deriva del hebreo kabod, que indica gloria. Y honrar a Dios y a los padres, por ejemplo, implicaba alabar y estimarlos a través de la obediencia, el respeto, la admiración y la retribución. Estamos hablando de los hijos que están en la Biblia y que honran ¿a quién? A sus padres. Voy a repetirle: honrar significa dar gloria. Y honrar a Dios y a los padres, por ejemplo, implica alabarlos y estimarlos ¿en qué? Repita conmigo: en la obediencia, el respeto, la admiración y la retribución. ¿Fueron obedientes al responder, al repetir? ¿Se dan cuenta que en eso ni siquiera somos obedientes? Es para que miremos cómo es que está en nuestro corazón, hermanos. ¿Usted honra a Dios? Honramos a nuestros padres porque les tenemos que respeto, admiración, y somos obedientes a lo que nos dicen. Y también retribuimos a ellos por todo lo que han hecho. ¿Por qué? Por nosotros. Entonces dice el Señor: si honran a sus padres, ¿acaso no yo soy el Padre de todos? Entonces, ¿qué le estaba reclamando Dios a ellos? ¿Que lo honraran a quién? A Él. ¿Como qué? Como Padre. ¿Y cómo tenían que honrarlo como Padre? En obediencia, en respeto, en admiración y en retribución. O sea que el pueblo de Israel ha dejado de hacer estas cuatro cosas, que aún es lo mismo que un siervo hace con su amo, o que hace un trabajador o empleado con su jefe. Porque ¿qué le brinda un empleado a su jefe? Obediencia. ¿Necesito que tal cosa? Sí, señor, con mucho gusto. ¿Cierto? ¿Usted por qué llegó tarde? Porque me dio la gana. No, señor, lo que pasó es que sí, ¿cierto? Respeto. ¿Cómo ven a su jefe? Jefe, es que usted es un tremendo para haber montado esa empresa, ¿cierto? Admiración y retribución. ¿Cómo retribuye usted a su jefe el trabajo? ¿Cómo lo retribuye? Haciéndolo bien. Y cuando el jefe cumple años, ¿usted qué hace? Le retribuye. Usted no le está retribuyendo el cumpleaños. Usted le está retribuyendo es el agradecimiento por el trabajo, por lo que usted ha estado ahí todo ese tiempo. Realmente usted no le está dando el cumpleaños, usted le está dando retribuyendo. Porque ¿qué hace el día del trabajador? ¿Qué hace el día del trabajo? ¿Qué hace cuando termina el año? Etcétera, etcétera. Usted retribuye porque usted se siente ¿cómo? Diga, agradecido. Porque tiene trabajo. Aún. Pero hoy en día vemos que las personas después de un tiempito de ir a trabajar y tienen que madrugar el lunes a las 7 de la mañana a trabajar, ¿cómo se van en el trabajo? ¿Cómo van para el trabajo?
¡Qué pereza! Otra vez. Tenemos que aguantar a ese señor, ¿cierto? Y por eso después de un tiempito, después de que usted madrugaba y era el primero en llegar, ¿cierto? Entonces usted ahora ¿qué hace? ¡Qué pereza! ¿Sabe qué pasa con el cónyuge? Para no decirle esposo o esposa, a su cónyuge y a algunos de sus hijos. Cuando hay que madrugar el domingo temprano para la iglesia, ¡qué pereza! ¡Otra vez! Es que eso solamente mantiene metida ya, definitivamente. Y cuando le su hijo, levántate para que vamos para la iglesia, deje de dormir, ¡qué pereza! A escuchar lo mismo. Eso es lo que le está pasando a la iglesia. Eso es lo que le está pasando a la iglesia. Por eso la iglesia no está yendo a al salón a congregarse. Eso es lo que le está diciendo y le está reclamando Dios a su iglesia. ¿Qué es una vigilia? Pues que vayan ellos. Desde la pandemia nunca habíamos podido reunir tanta gente como fue la vigilia pasada. 1,150 personas asistieron. Lleno completamente allá, unas sillitas al final que quedaron desocupadas. Y qué bendición, qué palabra, qué alabanza, qué adoración. Todo el mundo habla bien de esa vigilia, pero porque fue avivado su corazón. Los pastores que predicaron excelente palabra, excelente. Y se vino un grupo de Cali, un pastor que invitamos a predicar al final, y él dijo, yo voy pero con mi grupo de alabanza. Y pues, pastor, si quiere venir, venga, pero usted sabe, a usted no le tenemos plata ni para los pasajes, ni para poderle pagar el sitio, ni dónde puede quedarse. Recursos no tenemos. Yo pago todo. Yo me voy con mi grupo, todo, con los instrumentos, todo lo vamos. Nosotros nos costeamos todo, no preocupen por nada. Porque nosotros obedecemos, exaltamos, reconocemos y retribuimos lo que Dios nos ha dado en nuestra iglesia. Y qué fiesta, ¿verdad? Los que fueron, qué fiesta. Hasta ahora estuvimos casi a las 2 de la mañana. Impresionante. Y ellos son de Cali. Y nosotros vivimos a 2 cuadras, a 3 cuadras. Y no podemos ir. Los de la Tebaida también vinieron. Fue muy hermoso. Entonces, ellos estaban honrando a Dios esa noche, porque se sentían retribuidos, admirados y respetaban y querían ser obedientes a Dios. ¿Han escuchado esa palabra? Honremos a Dios con su palabra. ¿Se han escuchado eso? A Dios se honra con su palabra, honra a Dios con su palabra. ¿Qué es entonces honrar a Dios en la palabra? Si ya sabemos qué es honrar y ya sabemos qué es la palabra, entonces ¿qué es honrar a Dios en la palabra? Bueno, honrar a tu palabra es una expresión que implica cumplir con lo que se promete y se dice allí. Es otra forma de decir cumple con tu palabra, dándole más énfasis a la pérdida de honor personal si no se respeta lo dicho. O sea, cuando leemos la palabra, la leemos porque queremos honrar ¿a quién? A Dios. Y si decimos que vamos a honrar a Dios al leer su palabra, entonces ¿qué tenemos que hacer con la palabra? Obedecerla. Pero cuando no lo hacemos, entonces ¿qué estamos haciendo? Si no lo estamos honrando, entonces ¿qué estamos haciendo? Deshonrándolo.
créame que esa palabra ha sido muy difícil para yo poderla compartir, porque no podía entender a qué se refería Dios. Entonces empezó a mostrarme el Señor de cómo es que está su iglesia, y el mensaje, aún en ese tiempo, es el mismo para hoy. Entonces los hijos honran a sus padres y los empleados honran a sus jefes, ¿verdad? Si Dios es tu Padre Celestial y es tu Señor y Salvador, ¿dónde está la honra y dónde está el temor reverente a Él? Iglesia, ¿estamos entonces honrando a Dios con nuestras vidas? Hoy es una confrontación personal. El pueblo traía animales imperfectos para traer el sacrificio a Dios, y los sacerdotes recibían esos animales imperfectos y decían, bueno, lo importante es que lo haya traído. Pero ¿qué eran ante Dios? Inmundicia. Era inmundicia ante Dios. Los sacerdotes aceptaban también esos animales y no exhortaban al pueblo a hacerlo como Dios les había enseñado que tenían que hacerlo. Vaya a Levíticos capítulo 22, versículo 20. Levíticos 22, versículo 20 al 23. Ninguna cosa, decía la ley, en que haya defecto ofreceréis a Jehová, porque no será aceptado por Dios. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Versículo 22. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso, roñoso, no ofreceréis esto a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o carnero que tenga de más o de menos, podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. La ley era clara, cómo tenían que hacer el sacrificio a Dios, pero el pueblo ya no lo hacía como Dios le decía. Así igualmente eran las ofrendas, los diezmos, las limosnas que traían a Dios, era de lo que a ellos les sobraba. Eso es lo que pasaba a Israel. Ellos iban al templo, sí, pero ¿qué ofrecían? ¿Qué tipo de animales? Enfermos, imperfectos. ¿Yo recibía esa ofrenda? No. ¿Y eso qué era? Por el pecado. Pero ellos también traían otras ofrendas. Traían sus diezmos, traían sus ofrendas, sus limosnas, sus dádivas. Entonces, ¿cómo le pedía a Dios? Igual que los animales. ¿Cómo? Inmundas delante de Él. Porque ellos traían de lo que les sobraba. No era un sacrificio, no era de esfuerzo, traían de lo que les sobraba. Pero se olvidaron que Dios no mira las apariencias, sino que se les olvidó eso. ¿Se acuerdan lo que dice 2 Corintios 9:7? Leámoslo, alguien que lo lea. Diciendo el apóstol Pablo aquí, recordándoles a ellos. 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios, ¿Dios qué? Vele otra vez, ¿Dios qué? ¿A quién? Entonces, ¿qué es lo que Dios estaba esperando del pueblo de Israel allá? Que ellos daran, ¿con qué? Con alegría de corazón. Porque Dios mira ¿qué? El corazón
y no las apariencias. Entonces vuelve aquí en el Nuevo Testamento y dice, porque Dios ama al dador alegre. Así que Dios, así como el pueblo de él lo amó, así ama a quién, a la iglesia, cuando da. ¿Por qué? ¿O con qué? Con alegría. No importa, no es la cantidad, no es sino que lo que usted trae, tráigalo con qué, con amor, con gozo, con alegría, con retribución a Dios por agradecimiento de lo que Él ha hecho por usted, por su hijo, por su esposo, por su esposa, por su casa, por su trabajo. Es esto lo que Dios está mirando. Aquí vienen los de la alabanza, vienen a las 7:30, 8 de la mañana a cantar, a preparar sus voces, a mejorar, y aunque a veces no les sale como quieren, pero están ahí porque Dios dice, no importa, yo los amo porque lo hacen con amor. Aplauda al Señor, dale la gloria a Él. Pero también he tenido que ver hermanos que vienen y después hablo con ellos y me dicen que no volvieron. ¿Por qué? No, es que no me gusta cómo cantan. Y por eso dejaron de volver. Increíble, pero es verdad. Y cuando llegan, lo que primero que miran es si hay luz, no hay luz, si es algo sentarse. O sea, están preocupados por atiéndame. Quiero agua, quiero café, quiero eso, quiero eso. No, eso no es la iglesia, hermanos. Aquí no venimos para ser atendidos, aquí venimos para retribuir al Señor lo que ha hecho en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Pero no falta el que de pronto el domingo dice, ay, qué pereza. A escuchar lo mismo de siempre, las mismas canciones. Y esa es la actitud con la que llegan. Y entonces dan una ofrenda. Pues, no, bajémosle la mitad. ¿Cómo creen que Dios ve eso? Yo no lo acepto. No es grata para mí. No es. Señor, pero es que saqué los 500,000, me quedé sin nada. No, yo no necesito que tú hagas ese tipo de sacrificios. Entrégame tu corazón. Entrégame tu corazón. Porque Dios ama. Yo creo que Dios nos está enseñando a que nos demos cuenta cómo es que nos ama. Porque el enfoque es Él, no tú. No somos nosotros, es Él. Entonces, ¿cómo podemos honrar a Dios? ¿Cómo honramos a Dios? ¿Realmente honramos a Dios, hermanos? No se sienten a veces como estancados, como que no crecemos, como que no avanzamos. ¿Y por qué no tenemos un salón grande? ¿Y por qué no tenemos una iglesia así para nosotros, tiempo completo? Porque no retribuimos lo que Dios nos da. Y con esas retribuciones que podemos pagar ese lugar, un lugar no baja de 2.500.000 pesos con servicios. Por eso tuvimos que decir allí al salón que íbamos a pasarnos, no. Traté de hacer algo con los hombres, traté como de decir, bueno, demos el primer paso de fe, a ver. Y algunos hermanos, entonces, vemos que no es que, venga, es que tienen que dar, se va a tener que dar. No, Dios, no, yo no necesito nada de eso. Yo los puedo llevar al mejor sitio, yo los puedo colocar en el mejor estado, yo les puedo llevar al mejor lugar para adorarme, yo puedo hacer todo eso sin necesidad de ustedes, pero lo que necesito es su corazón. Quiero que me adoren en espíritu y en verdad.
Si es primer piso, tercer piso, quinto piso, eso no importa. Yo quiero que ustedes me traigan su corazón, lo pongan a mis pies y entonces yo los bendeciré. Si se vuelven a mí, yo me volveré a vosotros. Es sencillo. Amén. Entonces, yo creo que hoy estamos escuchando la voz de Dios, pero con amor, porque Él ama. Y sé que no es todos, yo sé que usted también es una persona que ora, que intercede, que busca, que ora por mí, que ora por mi esposa. Mire, hermanos, digo sinceramente, muchas veces lo he dicho acá, yo aquí no tengo sueldo, no tengo salario y todo eso, y lo hago por amor. ¿Por qué? Porque he visto la retribución de mi familia. He visto cómo Dios nos ha bendecido todos estos años. Y aunque pasamos las 7 vacas flacas, también hemos visto las 7 vacas gordas. Y yo recuerdo cuando los ancianos de la iglesia comenzaron a ir allá donde vivíamos, donde mi esposa y yo dormíamos, que era la sala, un cuartico un pedacito ahí, un estudiocito pequeñito de la sala, donde la suegra, y la puerta entonces era la cortina. Y las maletines de nosotros, las maletas, eran las cajas de cartón debajo de la camita, porque ahí metíamos todo. Mis hijos dormían junto con sus tías. Hemos visto la mano de Dios. Pero no falta que diga por ahí que es que el pastor se está enriqueciendo porque tiene carro y todo eso. No, todavía lo estoy pagando, hermano. Pero Dios ha sido bendecido grandemente, ha bendecido nuestra vida grandemente. Pero ¿sabe por qué? Porque cuando yo vengo y me paro aquí, cuando mi esposa viene y canta acá, lo hacemos porque le queremos retribuir a Él un poquito de todo lo que nos ha dado. Es nuestra única razón. Por eso puedo decir que realmente el amor de Dios está en nuestros corazones. Y sé que muchos de ustedes también tienen el amor de Dios en sus corazones. Pero no se dejen engañar del mundo. El mundo nos engaña con su afán, el engaño de las riquezas, hacen que nosotros desviemos el camino, se nos olvida lo que nos está esperando, la vida eterna. Entonces, honramos a Dios en la oración. ¿Cómo? El tiempo donde lo estimamos, lo admiramos y lo reconocemos. Los tiempos de oración. Honras a Dios con tu oración. Si honrar es admirar, reconocer, respetar y retribuir, ¿lo haces en la oración? ¿Honras a Dios con la oración? Honramos con la palabra de Dios cuando escuchamos su voz, su pensamiento se une al nuestro. Vamos a la palabra. ¿Cuánto tiempo vamos a la palabra diariamente? ¿Honramos a Dios en la palabra? Y al congregarnos, cuando nos reunimos juntos a adorarlo, a exaltarlo, es cuando le estamos honrando. Usted tal vez lo ve como un sacrificio, y tal vez es un sacrificio para nosotros el poder venir acá, venir temprano, etc. Pero para Dios es un sacrificio que Él recibe como una ofrenda grata. Y Él abre hoy sus brazos y por eso te bendice y te guarda. Sí, hay pruebas, Señor. ¿Tienes dificultades? Sí. Pero Jesús le dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo. En medio de todas esas preocupaciones, en medio de las tribulaciones, confiad, yo he vencido al mundo. Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No lo haga por el demás, no lo haga por su amigo, no lo haga por el trabajo, no lo haga por el compañero de la iglesia.
hágalo por Dios, por lo que Él ha colocado en ti. Valora y ten en alta estima lo que Dios ha hecho contigo. Tal vez para el mundo no valgas nada, tal vez no tengas trofeos, tal vez no tengas coronas, tal vez no tengas grados, no tengas diplomas, pero sabes, tienes una corona en el cielo y tu nombre escrito en el libro de la vida y diciéndote: este es mi Hijo amado, porque en Él vive mi Hijo Jesucristo. Así que nunca tengan en menos y en poco las cosas de Dios. Termino con Malaquías capítulo 1, versículo 13 y 14. Malaquías capítulo 1, versículo 13 y 14. Habéis además dicho, dice el Señor: oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy grande rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Deshonramos a Dios cuando decimos fácilmente, al invitarnos a la oración, a la lectura, al discipulado, a la enseñanza, a la reunión congregacional: qué pereza otra vez tener que ir a discipular a esa persona. Cuando usted da un discipulado, usted no está dando un discipulado, usted está honrando a Dios. Por eso nos desplazamos, por eso vamos, por eso buscamos, por eso llevamos la palabra, porque estamos honrando a Dios. Nuestro enfoque es el Dios de Israel, nuestro enfoque es nuestro Señor Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Algunos que hacen parte de la iglesia de Cristo, que compró Él con su sangre preciosa, aún deshonran a Dios. ¿Realmente dónde está Dios en tu vida? ¿Dónde está Él? ¿Qué parte realmente ocupa Dios en tu vida? ¿La de las peticiones o la de la honra? Hoy el Señor nos hace una reclamación y es: ¿por qué me buscas? ¿Para honrarme por lo que he hecho por ti o para pedirme lo que aún no tienes? Esa es la razón por la cual hoy el Señor coloca esta palabra. Y en Romanos capítulo 5, termino con Romanos capítulo 5, para entender entonces el lenguaje del apóstol Pablo al decir estas palabras, que gracias a lo que hemos leído podemos entonces entender realmente el contexto espiritual en la que Pablo dice estas palabras. Voy a leerla en la Nueva Traducción Viviente para que nos quede más clarito para todos acá. Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5. Dice Pablo: por tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe. ¿Cuántos aquí hay justos hoy por la fe? ¿Verdad? Somos bendecidos, somos justificados. ¿Qué es justificado? Que Él nos ve como justos. ¿Pero qué es justos? O sea, que nos ve limpios, sin pecado. ¿Pero somos culpables? Sí. Él nos ve justos, pero no inocentes. Recuerda eso. Dios nos ve justos, pero no inocentes. Nos ve justos por la obra de ¿quién? De Jesucristo. Pero nos ve culpables a causa de ¿qué? Del pecado. Entonces sigo leyendo. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora
permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar ¿de qué? De la gloria de Dios. Y gloria, ¿qué decíamos que era? Honra. Entonces, si la honra es gloria, y gloria es obedecer, ¿qué más? Respetar, admirar y retribuir. Entonces, ¿para qué fue que Pablo está diciendo que nos salvó por medio de Jesucristo, por la fe en Él? Para entrar en esa ¿qué? En esa gloria. ¿Para entrar dónde? Para entrar a ¿cuál gloria? Escuche, vuelvo otra vez, repito. Honrar a Dios es lo que Él está pidiendo. Honrenme. ¿Y honrar es qué? Honrar es obedecer, exaltar, admirar, retribuir. Entonces Dios nos llamó por medio de Jesucristo para que por medio de Jesucristo entremos a Él ahora a esa gloria. Entonces entramos a esa gloria porque es un ¿qué? Privilegio. Es un privilegio entrar a honrar a Dios. Entonces ahora Él está diciendo, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en ese lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es participar de la gloria de Dios? ¿Es una cosa después de que nos muramos por allá? No, participar de la gloria de Dios es poder venir ¿a qué? A exaltar, a reconocer, a admirar, a retribuirle aquí en la tierra lo que Él hizo por nosotros. Entonces Dios nos llamó ¿para qué? Para honrarlo. La razón por la cual Dios te levantó de los muertos a ti, cuando estabas muertos en tus delitos y pecados, es para que ahora, ya con Cristo en tu corazón, tú le honres ¿cuánto tiempo? Todo el tiempo. Y honrarlo es ¿qué? Respetarlo. Y cuando lo respetamos, lo exaltamos. Y cuando lo exaltamos, lo admiramos. Y cuando lo admiramos, retribuimos también lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Y es por esta razón que Jesús decía, si me amáis, guardad mis mandamientos. Él nos amó y Él nos ama cuando nosotros guardamos sus mandamientos. Y cuando guardamos sus mandamientos, el amor de Dios permanece en nosotros. Sigue leyendo. Versículo 3. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza ¿de qué? De carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará
de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Solo tenemos una ofrenda perfecta para la salvación. Termino con esto, hermanos. Pongan mucha atención. Solo tenemos una ofrenda que podemos traer a Dios perfecta por nuestra salvación. ¿Cuál es? ¿Cuál es la única ofrenda perfecta que podemos presentarle hoy a Dios? Diga conmigo, a Jesucristo. Esa es la única ofrenda que podemos hoy presentarle a Dios por nuestra ¿qué? ¿Por nuestra qué? Repito otra vez, ¿por nuestra qué? Esa es la única ofrenda que se puede traer por salvación. Pero hay otra ofrenda que podemos traer a Dios por la santificación. Son dos ofrendas totalmente diferentes. La ofrenda de salvación es Jesucristo, no hay más. Pero hay una ofrenda de santificación que podemos traer, y la única ofrenda: guardar sus mandamientos. La ofrenda de salvación es Jesucristo, porque Él fue el que pagó el precio. Pero la ofrenda por santificación son guardar sus mandamientos. Samuel se puso triste cuando vio que ninguno de los hijos de Elí era apto para el puesto de sacerdote. No encontró a ninguno digno de ser ungido como el rey. Entonces Dios se le acercó y le dijo: ¿qué te pasa, Samuel? Señor, mira lo que pasó, no encontré esa unción, no, ponía el aceite, no, tampoco, no hay ninguno, Señor. Entonces Dios le respondió a Samuel y le dijo: no mires a su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Yo quiero colocar un ejemplo de eso. Y Juanpa, venga un momento. Quiero colocar un ejemplo. Solamente él no pregunta cómo funciona, o por qué funciona, o dónde funciona. Pero a él le pasó una cosa esta semana, ¿cierto? Esto que le voy a decir, se lo digo porque es lo que él cree en su corazón. Es lo que Dios puso. Escúchalo. Pero aquí tiene, hermano. Sí. Aló. Oh. Pegadito. No, pues yo le quiero dar la honra y la gloria a Dios, porque pues he visto lo que se habló ahora de dar con alegría, de dar con amor. El año pasado fue un año, o estos 2 años de pandemia han sido económicamente muy difícil para todos. Y pues yo me la rebusco, aparte del salario que tengo, del que tengo que, digamos, que cubrir mi obligación y la de mi familia. Yo compro cosas y vendo. Y desde que empezó la pandemia, lo que dije fue: todo lo que venda, lo primero que voy a hacer es dar con alegría la retribución de lo que el Señor me ha regalado.
Y este año dije, bueno, Señor, me acompañaste durante este tiempo, vamos a incrementar pues el riesgo de las inversiones y compré una moto de alto cilindraje con ese objetivo. Inclusive hice un préstamo para poderla comprar, y a principio de año, para poder ajustar para comprar la moto, vendí una bicicleta, y la bicicleta me dejó de ganancia 350.000 pesos. Y yo dije, voy a creer, yo nunca he dado lo que se llama primicias. Y yo dije, voy a dar las primicias de toda la venta. Lo que me gané en la venta, todo va para el Señor. Y pues es increíble porque yo publico las cosas y las vendo casi el mismo día. O sea, el respaldo del Señor está ahí impresionante. Esta semana yo le dije, pastor, voy a esperar que pase la Semana Santa para disfrutar un momentico la motico, y apenas pase Semana Santa la vendo. La publiqué el lunes, y el lunes en la noche me llamó un señor, es una moto de 25 millones de pesos, y me llamó un señor y me dijo, ya compré el tiquete, mañana va por la moto. Y yo dije, es tan raro, pastor, ore por mí porque pues está como raro ese negocio. Y sí, el señor llegó al otro día en el vuelo de las 6 de la mañana, vio la moto y dijo, listo, ya, le consigno la plata. Yo me quedé así perplejo, y lo mismo, de la ganancia le dije, pastor, lo primero que hago es lo del Señor. Entonces, lo que hablaba el pastor ahora es como esa alegría de dar, de retribuir lo que Él ha hecho con nosotros. Entonces, por eso le doy la honra y la gloria de Dios por eso. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermano. Bendición. Y eso, hermano, aplica en la oración, en la lectura de la palabra, el congregarnos y el retribuir al Señor. Por eso Jesús le decía a los fariseos, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Honrar se puede decir de muchas formas en la palabra de Dios, pero este primer paso que Dios nos está enseñando es que sea siempre como dice el mandamiento de Deuteronomio: ama al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser, con todo tu corazón. Colocémoslo siempre a Él en el primer lugar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo.